El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Es el último tema que nos falta ver antes del primer parcial, ¿sí? Esta semana nosotros vamos a estudiar las funciones trigonométricas y luego la próxima semana, tanto el lunes como el jueves, resolvemos ejercicios de exámenes anteriores, ¿sí? Bien, nosotros vamos a estudiar dos tipos de funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno. Esas van a ser las dos únicas funciones trigonométricas que nosotros vamos a estudiar. La función tangente, cotangente, secante, cosecante no es tema de estudio para esta materia, ¿sí? Nosotros únicamente nos vamos a enfocar en la función seno y en la función coseno. Comencemos con la función seno. Nosotros tenemos el gráfico de la función seno. Este es el gráfico estándar, ¿sí? Recordemos que las funciones trigonométricas están expresadas en radianes. Es por esa razón que nos aparece pi medios, pi, 3 medios de pi, 2 pi, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características de la gráfica de una función seno? En primer lugar, observen el punto máximo. Es 1. Ahora, observa el punto mínimo, menos 1. Lo podés llamar techo y piso, si lo desean, ¿sí? Ahora, observemos que el comportamiento de la función seno son como tipo ondas. ¿Qué otra característica presenta la función seno, aparte de tener el punto máximo como punto máximo al número 1 y como punto mínimo al menos 1? Siempre cumplen un periodo. Es decir, a partir de un punto se repite. ¿Cuál va a ser el periodo de esta función seno? En este caso es 2pi. ¿Y a qué se refiere con periodo? Bueno, a partir de ese punto el gráfico se va a comportar de la misma manera. Por ejemplo, concentrémonos en el origen de coordenadas, ¿sí? El origen de coordenadas es el 0, 0. Ahora, vamos a ver el comportamiento que tiene hacia la derecha. Cuando llega a 2pi, el comportamiento es igual. Tiene este comportamiento. O sea, como que se comienza a repetir. Lo mismo ocurre en la parte izquierda. Partís del origen de coordenadas y llegamos a menos pi y luego llegamos a menos 2pi. Cuando continúa de menos 2pi, observamos que el comportamiento es igual a este que está acá. O sea, se comienza a repetir todo. ¿Sí? Bien, otra característica más de la función seno. El dominio son todos los reales. Y eso ocurre porque es una función continua. Por esa razón. ¿Y la imagen será todos los reales? No. La imagen en este caso es de menos 1 a 1. Esto es muy importante, chiques, porque con respecto al tema de funciones trigonométricas, en los exámenes nosotros no te vamos a pedir calcular el periodo, la frecuencia o el gráfico, no. Lo que nos interesa son dos cosas. Primero, que ustedes aprendan a encontrar la imagen de la función trigonométrica. Y segundo, es encontrar cuáles son el conjunto de ceros, ¿sí? Pero para encontrar el conjunto de ceros, nosotros vamos a utilizar un método llamado el círculo trigonométrico. Eso lo vamos a ver después.
Si nos alcanza el tiempo, lo vemos hoy. Caso contrario, lo vemos el próximo jueves. Pero esas dos cosas nos van a, digamos, a interesar de este tema, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar el gráfico de la función coseno. Si desea, le sacan una captura, me parece que va a ser mucho mejor. ¿Qué característica tiene la función coseno? Muy similar a la función seno. El punto máximo es 1 y el punto mínimo es -1. Es decir, su imagen está comprendida entre -1 y 1. Recuerden que la imagen son todos los valores con respecto al eje Y. Y la imagen es de -1 a 1. ¿Y por qué? Porque de -1 a 1 yo tengo el comportamiento de la función. Porque fuera de 1, observa, fuera de 1 no tenemos gráfico. Y fuera de -1 tampoco no tenés gráfico. Por eso la imagen es de -1 a 1, entre corchetes, ¿sí? Bien, ahora, tiene una pequeña diferencia con la función seno. En este caso, parte del punto 0,1, es decir, este punto que está acá. Recuerde que la función seno parte del origen de coordenadas, desde el 0, 0. ¿Sí? Esa es la diferencia. Lo podés pensar como que la función seno se trasladó hacia la izquierda. Observen la función seno. Si lo trasladas hacia la izquierda, ¿sí? Como que podría tener este comportamiento. Pensarlo de esa manera, ¿sí? Después es lo mismo, tiene comportamiento de unas ondas, ¿sí? Ahora, el dominio también son todos los reales. El periodo sigue siendo el mismo. El periodo va a ser 2pi. Este es el gráfico estándar, ¿sí? Porque cuando llega a 2pi, observen acá, desde el punto 0,1. Digo 0,1 porque si yo lo veo como un par ordenado, esto es 0,1. Entonces, si partí de este punto, observa que se va a repetir este mismo proceso a partir de este punto. En cambio, si yo parto de acá y me detengo hasta 2pi, no se repite, ¿sí? Por esta razón, todo esto es un periodo. Lo mismo ocurre en la parte izquierda. Haces el recorrido, si nos detenemos en -2pi, listo. A partir de -2pi, como que va a repetir el mismo proceso. Va a ser una onda que descienda y luego va a ascender o bueno, va a crecer, ¿sí? Decrece y luego crece. Bien, entonces, tanto la función seno como la función coseno tienen, digamos, mucha similitud, ¿sí? En primer lugar, en el dominio, en la imagen, el comportamiento de su gráfica, ¿sí? Y lo otro que también están, ambos están expresados en radianes. Bien, entonces, hasta ahora únicamente conocemos el gráfico de la función seno y coseno, pero necesitamos ahora visualizarlo en su expresión analítica. Vamos a hablar primero con respecto a la función seno. ¿Cuál es la estructura, sí, o cuál es la expresión analítica de la función seno? Es la siguiente, tomamos aquí en forma genérica, A por seno de Bx más menos C más menos D.
donde A es la amplitud, ¿sí? El número que va a estar multiplicando a seno se le va a llamar amplitud. Luego, esta B mayúscula se le llama frecuencia. Esto nos va a indicar cuántos ciclos se van a generar en un lapso de 2pi. Bueno, mejor lo escribo. T mayúscula va a ser el periodo. ¿De qué forma se calcula el periodo? La fórmula es la siguiente. 2pi dividido por el módulo de b. El módulo de este número que está multiplicando x. ¿Sí? Después vamos a hacer ejemplos para que se entienda. Luego, el desplazamiento de fase se calcula de la siguiente forma. Menos c dividido por b. Y por último, vamos a mencionar el desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical nos va a indicar este número que va a estar sumando o restando a la función trigonométrica. Si está sumando, lo vamos a desplazar hacia arriba. Y si está restando, lo vamos a desplazar hacia abajo. El desplazamiento de fase se refiere a lo siguiente: si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo importante de todo esto es reconocer a la amplitud y el desplazamiento vertical, porque eso les va a permitir encontrar la imagen. El dominio es difícil que se les pregunte, pero no imposible, porque si les pregunto el dominio de cualquier función trigonométrica, ustedes siempre van a seleccionar los reales, por definición. ¿Y eso por qué? Por el gráfico que vimos al inicio de la clase, ¿sí? Es una función continua, es decir, no presenta cortes, no presenta saltos. No lo confundan con las funciones polinómicas, porque nosotros sabemos que las funciones polinómicas, por definición, su dominio son todos los reales, pero lo pueden relacionar, ¿sí? Pero no es lo mismo.
Veamos algunos ejemplos de función seno. Ejemplo número 1, f evaluado en x es igual. Vamos con el ejemplo estándar, ¿sí? Primer ejemplo, f evaluado en x es igual a seno de x. ¿Cuál es el gráfico de esta función? El que les he mostrado al inicio de la clase. Su gráfico de esta función es este que está acá. Este es el gráfico de la función seno de x. ¿Y cómo sé que este es el gráfico de la función seno de x? Por lo siguiente. En primer lugar, por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de una función trigonométrica? La amplitud siempre va a ser el número que esté multiplicando a seno de x. ¿Y cuál es el número que está multiplicando? Esta x no es, esta x es su argumento. El número que está multiplicando es el que está a la izquierda. No hay ningún número, se sobreentiende que es el 1. Entonces, la amplitud, y cuando querés encontrar la amplitud, siempre le van a aplicar el módulo. Por esa razón he escrito un módulo de A mayúscula. Recuerden que A mayúscula para nosotros es la amplitud, ¿sí? De esa manera todos vamos a estar hablando el mismo idioma. Entonces, aplicas el módulo a la amplitud, que en este caso la amplitud es 1. Entonces, si le aplicas el módulo, esto nos va a resultar 1. La amplitud, ¿qué es lo que nos va a representar? Nos representa el punto máximo y el punto mínimo de esa función seno. Si la amplitud, o mejor dicho, el módulo de amplitud es 1, significa que el techo es 1 y el piso es menos 1. O sea, nos da el valor del techo y el piso lo encontrás dándole el mismo resultado, pero con signo negativo. Siempre es así. Entonces, en este caso, la amplitud es 1, por esa razón el techo es 1 y el piso es menos 1. Ahora, si ustedes desean calcular el periodo, se puede calcular el periodo. Recuerden que el periodo lo representamos con una letra T mayúscula y por fórmula es 2pi dividido por el módulo de b. Y recuerden que el módulo de b es b siempre va a ser el número que esté multiplicando a x. ¿Y cuál es el número que está multiplicando a x en este ejercicio? Es 1, porque solamente observas la x, entonces se sobreentiende que es 1. Valor absoluto de 1 o módulo de 1. Esto es 2pi sobre el valor absoluto de 1, que nosotros sabemos que eso es 1. 2pi dividido por 1 nos da como resultado 2pi. ¿Cuánto vale el periodo de esta función trigonométrica? 2pi. Y lo tenemos acá. Nos indica que se cumplió un ciclo. Listo. Y lo que continúa se repite, es lo mismo. Si ustedes quieren graficar las funciones trigonométricas, estos son los más importantes. Reconocer el valor de la amplitud, ¿sí? Y siempre le aplicas el módulo y reconocer el periodo. Porque el comportamiento del gráfico va a ser el mismo. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, 2pi va a ser desde menos 2pi hasta 2pi positivo en X. exacto, sí. Tanto positivo como negativo, sí. Y los valores del medio, ¿cómo sabemos eso? ¿O es algo que ya está por definición, digamos? Bien, como esta es digamos, este es el gráfico estándar porque todo parte de esta función trigonométrica hace seno, ¿sí? Entonces, ahora, digamos, por definición, este es su gráfico.
¿sí? Nosotros partimos de acá. Ahora, cuando la función seno de x, digamos, se va a ver afectada porque yo luego lo voy a multiplicar por un número 2 y en otros ejercicios la x va a estar multiplicada por otro número. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El gráfico, lo único que va, digamos, el único cambio que va a ocurrir en el gráfico va a ser lo siguiente. Se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero nosotros no le vamos a dar mucha importancia porque, como les mencioné al inicio, no les voy a pedir graficar la función seno o coseno, ¿sí? Pero únicamente ustedes quédense con la idea que esto se va a ir desplazando. Es decir, si por ejemplo acá la función seno de x, esto por ser seno de x, su gráfico es este, ¿sí? Por definición. Entonces, ahora, si acá yo lo multiplico a x por un 4, ¿qué es lo que ocurre? El gráfico probablemente se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha o se comprime. ¿Y cómo sé si se comprime? Por el periodo. Por eso lo voy a hacer en los próximos ejemplos, ¿sí? Pero no se preocupen porque nunca se va a pedir en qué punto lo está cortando. No, lo único que ustedes van a reconocer de forma rápida es 2pi, el periodo. Bueno, yo sé que lo cortan 2pi y este valor de 3 medio pi, pi y pi medios como que no le den importancia, ¿sí? Porque eso no, digamos, no se les va a pedir hacer un gráfico. Ok, genial. Bien, ahora si nosotros queremos calcular el desplazamiento de fase, ¿y qué es el desplazamiento de fase? Bueno, saber si el gráfico se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros sabemos que por fórmula es menos c sobre b. Entonces podríamos mencionar desplazamiento de fase. Este es igual menos c. ¿Y quién es c? C va a ser el número que está sumando o restando a la x que está dentro de paréntesis, es decir, al argumento. Y como observas que acá no hay ningún número restando ni sumando a la x, entonces se sobreentiende que es cero. ¿Sí? Se sobreentiende que es cero, por esa razón. Entonces acá escribí 0 dividido por b. B es el número que siempre está multiplicando a x. Menos 0 dividido por 1, esto es igual a 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento de fase? 0. Bueno, ¿qué significa que el desplazamiento de fase sea 0? Que el gráfico es este, porque este es el gráfico estándar, o sea, todo parte de acá. Quiere decir que a este gráfico le vas a desplazar 0 unidades, quiere decir que queda igual, queda tal cual. O sea, no sufre modificaciones. ¿Sí? Y luego el desplazamiento vertical, lo vamos a escribir como db, desplazamiento vertical. Bueno, siempre es el número que está sumando o restando a la función trigonométrica. Cubrís todo esto y el número que está sumando o restando siempre es el que está a la izquierda, perdón, a la derecha. Y no observas ningún número acá. Entonces se sobreentiende que es el 0. Por esa razón el gráfico no se desplaza ni para arriba ni para abajo. Porque te resultó 0. O sea, queda tal cual. Conclusión, este es el gráfico estándar. Es decir, es el gráfico de seno de x. Podríamos modificar un poco esta función seno para entender mejor la parte teórica. Profe, ¿Sí? ¿cómo sabe que en desplazamiento de fase C es negativo o es ya de por sí que le pone negativo? Buena consulta. Es negativo por la fórmula. Ok, Bien, ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos la siguiente función. Ahora, seno va a estar multiplicado por un número 2. Y en el argumento nosotros podríamos cambiar también la expresión. Esta x podría estar multiplicada por 2 también. Y aparte, se le puede estar sumando pi medios. Y a todo esto se le puede sumar 7 unidades. Si ustedes observan esta expresión matemática, se dan cuenta que es una función trigonométrica y en caso particular es la función seno. Este número que está acá es la amplitud. Este número que está multiplicando x es b, ¿sí? Es la frecuencia. Y este número que está acá sumando es c.
Y este número que está acá, sumando, es D. Bueno, esto lo voy a representar con una letra A mayúscula, para seguir la misma secuencia, ¿sí? Es únicamente para identificar, chiques. El número que está afuera siempre va a ser la amplitud. Acá lo estamos viendo el diseño, ¿sí? O la expresión analítica de la función seno. El que está multiplicando fuera es la amplitud, el que está multiplicando X siempre va a ser B, B es la frecuencia, el número que está sumando es C, es el que me sirve para calcular el desplazamiento de fase, y el número 7 es el que me indica el desplazamiento, ¿sí? Acá ustedes lo tienen todo. Esto es A, B, C y D, y acá están todo, ¿sí? Entonces, el D me indica el desplazamiento. Como en este caso es una suma, significa que la función se ha desplazado 7 unidades arriba. ¿Qué significa eso? Primero, luego lo vamos a ver con otros ejercicios. A la función seno nosotros lo vamos a cambiar la amplitud, es decir, la amplitud va a ser 2. Entonces, ahora el techo va a ser 2 y el piso va a ser menos 2. Y luego le sumas 7 unidades, pero mejor lo vamos a hacer en los otros ejercicios. Únicamente quiero escribir la función seno para que ustedes reconozcan por ahora quién es A, quién es B, quién es C y quién va a ser D. Y bueno, yo utilizo estas letras como para, digamos, les estoy mencionando para, digamos, que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Porque en sí puede ser cualquier letra, pero identificar. Vuelvo a repetir, lo que me interesa es que ustedes reconozcan a la amplitud, que es el número que multiplica la función seno, y cuál es el que me indica el desplazamiento vertical, y siempre es el número que va a estar sumando o restando a todo esto. Todo lo que ustedes ven entre paréntesis, que se le llama el argumento, como que no le vamos a dar mucha importancia porque no lo vamos a utilizar, ¿sí? Lo importante es la amplitud y el número que me indica el desplazamiento vertical, ¿sí? Es decir, se va para arriba o para abajo. Esta parte del argumento como que no le vamos a dar mucha importancia. Ahora vamos a hablar sobre la función coseno. ¿Cuál es la expresión analítica de la función coseno? Es la siguiente. F doblado en X es igual a por coseno B por X más menos C más menos D. Similar a la función seno. Lo mismo. ¿Sí? Recordemos. A mayúscula lo que me indica es la amplitud. B mayúscula, el número que está multiplicando X, nos indica la frecuencia. T mayúscula nos indica el periodo, ¿sí? A partir de qué punto se va a comenzar a repetir. 2pi sobre el módulo de B. Esto es por fórmula. 2pi sobre el módulo valor absoluto de B. Y el desplazamiento de fase, ya no lo voy a escribir todo, ustedes saben qué significa df, desplazamiento de fase. No lo confundan con dominio de la función, por favor. Desplazamiento de fase, ¿sí? Desplazamiento de fase es menos C mayúscula sobre B. Luego el desplazamiento vertical, si está sumando D, entonces lo desplazas hacia arriba. Y si está restando ese número, lo desplazas hacia abajo. He escrito todo esto únicamente para resaltar y ustedes vean la comparación, ¿sí? La similitud que existe entre la función seno y coseno, como que no hay mucha diferencia. Es más, el gráfico estándar que les mostré al inicio es prácticamente el mismo. Lo que ocurre es que la función coseno como que se desplazó un cachito hacia la izquierda, ¿sí? Es únicamente eso. A modo de conclusión, chiques, como les he mencionado anteriormente, todo lo que está entre paréntesis como que no le vamos a dar mucha importancia, ¿sí? Como que no le den bola, pero algo breve.
Lo que está dentro del paréntesis se le llama argumento y lo que me indica es el comportamiento de las ondas, es decir, si las ondas se desplazaron hacia la derecha, hacia la izquierda o si está comprimido. ¿Qué significa que esté comprimido? Es decir, que probablemente tu periodo ya no sea 2pi, de repente tu periodo es pi medios o pi cuartos, entonces se va a reducir, ¿sí? Como que da la sensación que todo eso está comprimido, pero más de eso no nos indica, digamos, lo que está dentro del paréntesis. Si ustedes lo ven de lejos, ese gráfico como que prácticamente es el mismo. Lo que nos va a interesar es saber reconocer cuál es la amplitud y el número que nos indica el desplazamiento vertical. Porque gracias a esos valores nosotros vamos a saber reconocer cuál es la imagen de esa función. ¿Y por qué nos interesa la imagen? Porque la imagen no siempre van a ser todos reales. En cambio, el dominio no me interesa. Por esa razón yo no le doy bola al argumento, lo que está dentro del paréntesis, porque el dominio siempre lo sé, es el mismo. Vamos a agregar tanto para la función seno como coseno, el dominio de la función son todos los reales y la imagen de la función de estos dos modelos estándar que hemos visto es desde -1 a 1. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una consulta. La imagen de la función no la varía la amplitud. O sea, si la amplitud es 2, sería desde 2 a -2. Exacto, sí. La amplitud es lo que nos va a indicar la imagen de esa función. Por esa razón, les he mencionado que nos interesa mucho reconocer cuál es la amplitud y el desplazamiento, porque esos dos valores nos van a indicar la imagen de esta función. Ahora, Entonces, pero como fórmula general podría decir que la imagen siempre va a ser -a y a, punto coma a. sí, exacto, también, pero, a ver, está muy bien tu observación, pero a ver, no lo podría generalizar al 100% porque lo podés generalizar siempre y cuando D sea cero. Si D fuera ceros toda la vida, o sea, siempre, entonces sí, concuerdo con lo que vos mencionaste. Pero como en este caso D no siempre va a ser cero, te va a cambiar. Ah, bien, porque eso me lo va a desplazar o para arriba o para abajo. Entonces cambia Exacto, así así la imagen. exacto. Está bien, genial. Entonces, únicamente para resaltar, este es el dominio de la imagen de la función seno y coseno. De -1 a 1, bueno, esta va a ser la imagen de estas dos funciones trigonométricas. ¿Y por qué? Observen, porque la amplitud tanto del seno y coseno es 1. El módulo de 1 es 1. Y el D, ¿cuánto valen ambos? 0. Por esa razón es -1 y 1. Nos queda un minuto. Voy a cortar y envío un nuevo enlace de Zoom.